Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ernest and today we are going to see the past continuous or progressive in English. Well, let's get started. Bueno, pues en esta clase vamos a hablar acerca del pasado continuo o progresivo. Aquí en esta parte les puse el verbo to be, pero en presente, ¿verdad? Es la conjugación en presente, para que no se les olvide. M is R. M is R. ¿Ok? ¿Por qué la puse? Para hacer una comparación, ¿verdad? Entre el presente, la conjugación del verbo to be en presente y conjugación del verbo to be en pasado. ¿Ok? La estructura del pasado continuo es la siguiente. Subject plus was o were plus verbing. Bueno, yo lo coloco así, pero es un verbo con terminación ing. Pero ¿cuáles son los pronombres que utilizan was y cuáles son los pronombres que utilizan were? Bueno, pues en esta tabla pueden ver que los que están en un color como durazno, los pronombres que están como en color durazno, utilizan la conjugación del verbo to be was, ¿ok? Y los demás utilizan were. Por ejemplo, I was, he, she, it was. ¿Ok? Entonces son las terceras personas del singular y el pronombre I. ¿Ok? Los que utilizan was. ¿Y quienes utilizan, qué pronombres utilizan were? Pues you, o sea, el tú o usted, y los pronombres que están en plural. ¿Correcto? Y bueno, ¿y qué más nos pide la estructura? Un verbo con ing, ¿verdad? Y aquí los coloqué el verbo working. Bueno, el verbo work, pero ya cuando se agrega la terminación ing es working. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera tendríamos I was working. Yo estaba trabajando. ¿Ok? Pero ya vamos a hablar más de eso a continuación. Bueno, y cuando usamos el pasado simple, nos referimos a algo que sucedió en un punto específico en el tiempo. ¿Ok? Sucedió en un momento específico en el pasado. ¿Correcto? Por ejemplo, I worked, I worked, I worked. Yo trabajé. ¿Ok? Es una oración en pasado simple. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos tener en nuestra línea del tiempo, que aquí la tengo. ¿Ok? Entonces tengo la línea del tiempo. Aquí está el ahora. El ahora, el ahora le puse que son las 10 de la noche, ¿verdad? 10 p.m., ¿ok? Las 10 de la noche, ¿correcto? Supongamos que ayer yo estaba trabajando. Entonces yo puedo decir, I started, I started work at 9 a.m. O sea, empecé a trabajar a las 9 de la mañana, ¿ok? Pasado simple. O puedo decir, I finished work at 5 p.m. Terminé de trabajar a las 5 de la tarde, ¿correcto? Pero si queremos hablar sobre este periodo de tiempo de 9 a 5 y queremos enfatizar que fue continuo, ¿ok? O sea, por algún tiempo continuo, podemos decir I was working from 9 a.m. to 5 p.m. ¿Ok? Entonces,
yo estaba trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿correcto? Y ahora vamos a ver el presente continuo, que es cuando estamos hablando de algo que continuó durante un periodo de tiempo en el pasado. Aquí hablamos de una única acción. Aquí estamos hablando de la acción que continuó, eh, por cuánto tiempo continuó, y queremos enfatizar eso, ¿correcto? Y tenemos las siguientes oraciones. Entonces, I was working, you were working, he, she, it was working, we, you, they were working. ¿Ok? Entonces, lo único que deben de tener cuidado es en cómo utilizan el verbo. ¿Ok? ¿Con qué pronombre? Es lo único. Aquí lo bueno de este tiempo es que nada más hay dos conjugaciones, was o were. Pero, por ejemplo, he visto que de repente el were lo utilizan con el pronombre I. ¿Ok? Y aquí nos damos cuenta que no va con ese pronombre, ¿verdad? ¿Ok? El que le corresponde es was. ¿Correcto? Ahora aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo, pues podríamos decir muy básico. Pero lo que quiero recalcar aquí es el verbo pronombre, conjugación del verbo y qué pronombre va. ¿Ok? Entonces, I was running late. I was running late. Yo estaba corriendo tarde. Entonces, sujeto, verbo to be, desde luego, conjugación del verbo to be en pasado, verbo con ing y pues un adverbio de tiempo. ¿Verdad? ¿Cuáles son los usos de este pasado continuo? Bueno, el primero es continuing during period. O sea, una acción que continuaba durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, Sarah was studying all day. Sara estuvo estudiando todo el día. ¿Cuál es el periodo de tiempo? Todo el día. Continuing during moment. Una acción que continuaba durante un momento particular en el pasado. At 11 p.m. I was sleeping. At 11 p.m. I was sleeping. O sea, a las 11 de la noche yo estaba durmiendo. Ahora, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Aquí está, ¿verdad? O sea, el momento en el que yo estaba durmiendo, pues a las 11, ¿verdad? Supongamos que alguien me dice, oye, te estuve llamando, no me contestabas. ¿A qué horas me llamaste? A las 11. Ah, pues es que ya estaba durmiendo, ¿verdad? ¿Ok? Otro uso es continuing when interrupted. O sea, una acción que continuaba cuando se interrumpió por otra acción. Por ejemplo, they were, they were having dinner when we arrived. They were, they were having dinner when we arrived. O sea, ellos estaban cenando cuando llegamos. Era una acción continua, ¿verdad? Porque estaban cenando, cenando, cenando y de repente, ¿qué? Llegamos. ¿Ok? Una acción que fue interrumpida, ¿verdad? Una acción continua que fue interrumpida. Ahora, se me olvidó decirles que aquí en color naranja está la estructura, ¿ok? Del continuo, del pasado continuo, ¿correcto?
Entonces, no se olviden de la estructura. ¿Ok? Aquí también tenemos la estructura, ¿verdad? ¿Ok? Esa es nuestra estructura, lo que nos da la pauta para saber que es un pasado continuo. ¿Correcto? Ahora, tienen action, una acción que fue planeada. Por ejemplo, I was planning to call John, but I I didn't I didn't have time. I didn't have time. Y escuchen cómo pronuncio todo esto. Yo ya no digo I didn't have. Digo I didn't have. I didn't have time. ¿Ok? Pronunciación un poquito más fluida, ¿verdad? Para ya no estar diciendo I didn't have time. ¿Cómo digo? I didn't type. I didn't type time. I didn't type time. ¿Ok? Bueno. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, estaba planeando llamar a John, pero no tuve tiempo. ¿Ok? O sea, lo tenía pensado, ¿verdad? Estuve pensándolo, pensando en llamarlo, pero no tuve tiempo. ¿Ok? Y lo ponemos en presente simple. ¿Ok? Esta parte está en presente simple. ¿Correcto? De hecho, aquí también se me olvidó mencionarles que está en presente simple. ¿Verdad? ¿Ok? Por el verbo. ¿Ok? Recuerden que si no recuerdan los verbos regulares e irregulares en el pasado, también ya tengo video. ¿Ok? Tengo video de cómo pronunciar los verbos en pasado. Los regulares sobre todo. ¿Vale? Para que le echen un vistazo. Bueno, y por último, también lo podemos utilizar para una solicitud educada. ¿Ok? Polite question. Por ejemplo, I was wondering if you could help me. Me preguntaba si podrías ayudarme. Cuando decimos me preguntaba es pasado continuo. ¿Ok? O sea, en esta parte. Yo me preguntaba si tú podrías ayudarme. ¿Ok? Recuerden que también could se utiliza para pedir cosas de manera educada, ¿verdad? Poniéndolo así en un panorama de los tres verbos modales, que son la manera más educada de pedir cosas, podríamos decir que en primer lugar quedaría may, en segundo lugar quedaría could y en tercer lugar quedaría can. O sea, may, could, can. May es la manera más educada, could es una manera intermedia y can pues no es tan educado. ¿Ok? Y también recuerden que ya tengo la serie de verbos modales. ¿Ok? Ahora, en inglés existen dos tipos de verbos. Verbos de acción, por ejemplo, trabajar, estudiar, correr, cocinar, limpiar, jugar. Y los verbos estáticos, que los verbos estáticos describen algún tipo de estado o condición, ya sea mental, emocional, etc. ¿Ok? Ahora, con muchos de los verbos estáticos no podemos usar los tiempos continuos. Por ejemplo, es incorrecto decir I was knowing him for many years. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto decir? Porque now es un verbo estático. ¿Ok? Y no se puede utilizar de esta manera. ¿Correcto? En todo caso, yo tendré que decir I knew. I knew. ¿Ok? O sea,
pasado simple, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tendría que utilizar el verbo en pasado. Vamos a otra oración. Scarlett was hating spiders. Está mal. No se puede decir was hating. Es incorrecto. En todo caso tendría que utilizar el pasado. Hate, hate, ¿ok? Hate, ¿ok? Es un verbo, porque hate es un verbo emocional, ¿ok? Y no se puede usar en forma continua. También es incorrecto usarlo en cosas que describan propiedad o posesión o algo que tienes. Por ejemplo, eran dueños de una casa grande. They were owning a big house. Incorrecto, incorrecto, ¿ok? En todo caso, se utiliza el verbo pero en pasado. Y dos verbos que también son muy utilizados, pero que también de repente se utilizan de una forma incorrecta, que son el verbo want y el verbo need. ¿Ok? Entonces, no se pueden utilizar en forma continua. Yo no puedo decir, we were waiting to call you. We were waiting to call you. No. Tengo que utilizar el verbo wanted. Wanted. ¿Ok? Tampoco puedo decir, she was needing to catch her flight. Incorrecto. Tengo que utilizar el verbo needed. Needed. ¿Ok? Wanted, needed. Ahora, el verbo have es un verbo, pues, particularmente curioso, porque a veces se comporta como un verbo estático y a veces como un verbo de acción. Es un error, por ejemplo, decir he was having a computer. He was having a computer. O sea, eh, ella estaba teniendo una computadora. Incorrecto. ¿Ok? Lo correcto sería decir he had a computer. He had a computer. ¿Ok? Pasado simple. ¿Ok? Tenía una computadora. Pero sí se podría utilizar en la siguiente oración. He was having a party. He was having a party. O sea, estaba en una fiesta. Él estaba teniendo una fiesta. ¿Ok? Él estaba teniendo una fiesta. O simplemente estaba en una fiesta. ¿Ok? Ahí sí. O estaba teniendo un gran día. O estaba teniendo una gran participación. No sé, en un maratón, en una carrera. En una carrera de velocidad. ¿Ok? Ahí sí se puede utilizar el verbo having. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado en cómo utilizar ese verbo. ¿Ok? Porque hay veces que sí se puede utilizar en presente, perdón, pasado continuo, y hay veces en que no se puede utilizar. ¿Ok? Se requiere el pasado simple. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la estructura de las oraciones? Ya la habíamos visto al principio, pero volvemos a retomar. Sujeto, subject, plus, was o were, plus, verbing. ¿Ok? Vamos con las oraciones. She was working yesterday. ¿Ella qué? Ella estaba trabajando ayer. ¿Ok? Y tenemos este adverbio, ¿verdad? Adverbio de pasado. Oración negativa. She was not o she wasn't. She wasn't working yesterday. ¿Ok? Entonces aquí la pronunciación es importante cuando se contrae was y not. ¿Ok? La forma corta. Es importante la pronunciación. She was not o she wasn't working yesterday. Wasn't. ¿Ok?
Y para la pregunta, abrimos con nuestro auxiliar, ¿verdad? ¿Ok? Porque aquí se comporta como un auxiliar, ¿ok? Aquí was se comporta como un auxiliar. Entonces es el que abre la pregunta. Was she working yesterday? Was she working yesterday? Recuerden elevar el tono de voz también. No gritar como yo, pero sí elevar un poco el tono de voz. Y las respuestas cortas. Yes, she was. Yes, she was. O sea, sí, ella estaba. O no, she wasn't. No, she wasn't. No, ella no estaba. ¿Ok? Y también recuerden que podemos utilizar nuestras W question. Double edge question. ¿Ok? Double edge question. Por ejemplo, eh, podemos preguntar, Where was she working yesterday? Where was she working yesterday? O sea, ¿dónde estaba trabajando ella ayer? ¿Dónde estaba trabajando ella ayer? Y una posible respuesta puede ser, She was working at the office. She was working at the office. O she was working at the office. ¿Ok? Ella estaba trabajando en la oficina. ¿Correcto? Pero cualquier pregunta, ¿verdad? ¿Ok? Obviamente cualquier pregunta que se pueda responder, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden que también hay que hacer las preguntas de acuerdo al tipo de oración que tenemos, ¿verdad? Bueno, también si no han visto ese video de las double H question que tengo en mi canal, lo pueden revisar. Ahora vamos a un ejemplo con where, ¿ok? La estructura es la misma, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado es en la conjugación del verbo, ¿ok? A esto es lo importante. Aquí está la clave, ¿ok? ¿Qué pronombre va con qué conjugación del verbo? ¿Ok? Tenemos oración afirmativa. We were, we were sleeping. We were sleeping. Nosotros estábamos durmiendo. Oración negativa. We were not. O la contracción de were not. Weren't. Weren't. ¿Ok? We weren't sleeping. We weren't sleeping. O we were not sleeping. ¿Ok? Para los que comienzan a ver los videos, eh, les doy un tip. ¿Ok? Les doy un pequeño tip. Si de repente la forma corta, o sea, en forma corta me refiero cuando se contrae, en este caso, were y not. ¿Ok? Esta es la forma corta. Weren't, weren't. Si se dan cuenta es un poco complicado de pronunciar. ¿Ok? Seguramente para los que van iniciando es complicado, es un poco, se les va a complicar. Y es normal, completamente normal. Yo les recomiendo que empiecen primero a pronunciarlo en forma larga. ¿Ok? We were not sleeping. ¿Correcto? Ya después de que manejen were not, was not, eh, bueno, y todos los que son todas las que son negaciones, todas las negaciones con el verbo to be, o con el verbo have, o con los auxiliares do y das, ya cuando se sientan en confianza de poder pronunciar la forma corta, entonces sí, empiecen a pronunciarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que más se utiliza al hablar, ¿ok? Es algo informal, sí, pero es lo que más se utiliza, ¿ok? Por lo regular no van a encontrar a alguien que les diga, sobre todo un nativo, que les pregunte, que les diga, we were not, we were not sleeping, we were not sleeping. No, no, les van a decir, we weren't sleeping, we weren't sleeping, ¿ok? Pero es para los que van iniciando, ¿ok? Es para los que van iniciando, ¿vale? Los que ya están un poquito más avanzados,
sin problema, ¿verdad? Van a poder pronunciarlo. Ahora, la pregunta, ¿were we sleeping? ¿Were we sleeping? O sea, ¿estábamos durmiendo? Y la respuesta, yes, you were. Yes, you were. O sea, sí, ustedes estaban, ¿verdad? Ustedes estaban durmiendo. Oh, no, you weren't. No, you weren't. No, ustedes no estaban durmiendo. Ahora, más preguntas cortas, ¿verdad? Perdón, más respuestas cortas. ¿Ok? Para seguir practicando. Y para seguir practicando también el was y el were. Was he playing video games? ¿Estaba él jugando videojuegos? Yes, he has. Dice, no contraction. O sea, no se contrae, ¿verdad? En la forma positiva. Cuando se responde afirmativamente, no se puede colocar la contracción. ¿Ok? Y si la respuesta es negativa, no, he wasn't. No, he wasn't. ¿Ok? Aquí sí se utiliza la forma corta. ¿Ok? O la contracción. Otro ejemplo. Were they studying for the test? ¿Estaban estudiando para el examen? Yes, they were. Yes, they were. O no, they weren't. No, they weren't. ¿Ok? No, they weren't. O sea, sí ellos estaban estudiando o no, ellos no estaban estudiando. Were you managing a team? O sea, ¿estabas mejorando un equipo? O sea, como son preguntas que por lo regular se realizan cuando se está haciendo una entrevista de trabajo. ¿Ok? Son preguntas muy comunes. O sea, ¿estabas mejorando un equipo? Were you managing a team? ¿Estabas mejorando un equipo? Un equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, te estoy preguntando a ti, ¿verdad? Porque estoy diciendo, were you, were you, were you, ¿ok? ¿Y cómo tendrías que responder tú? Me tendrías que responder, yes, I were, ¿ok? O sea, sí yo estaba, ¿verdad? Sí yo estaba mejorando. O, si no lo estabas mejorando, no, I weren't, no, I weren't, ¿ok? No, yo no estaba mejorando el equipo, ¿ok? Errores comunes. Tiempo equivocado. Wrong tense. Wrong tense. ¿Ok? Algunos pronuncian wrong, wrong, wrong. Tratan de pronunciar la W, así como wrong tense. ¿Ok? No hay ningún problema, está bien. Wrong. Pero el chiste es que se escuche. Se escuche. El wrong, wrong. ¿Ok? Wrong. Wrong tense. Bueno, tiempo equivocado. ¿Qué me refiero con tiempo equivocado? Vamos a ver la oración. I am studying when you called. O sea, ¿cómo? Tiempo presente y un tiempo pasado. O sea, una mezcla de tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal aquí? Pues esta conjugación, ¿verdad? La conjugación del verbo. ¿Ok? Porque está en presente. ¿Correcto? ¿Y cuál es lo correcto? I was studying when you called. ¿Ok? Yo estaba estudiando cuando tú llamaste. La ortografía del verbo to be spelling. Por ejemplo, we was relaxing. We was relaxing. Incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el pronombre were va con el verbo were. ¿Ok? No con was. ¿Correcto? Entonces, aquí lo correcto sería decir we were relaxing. We were relaxing. Otra oración. She was baking a cake.
¿Ok? Aquí, incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla nos dice que cuando el verbo tiene una E, para agregar el ing, eliminamos la E y colocamos exactamente ing. ¿Ok? Entonces, incorrecta esa oración. ¿Ok? Bueno, ese verbo, mejor dicho. ¿Correcto? El verbo está incorrecto. El verbo correcto sería baking. She was baking a cake. ¿Ok? Y también tengo un video para poder agregar el ing. ¿Ok? O sea, las reglas para agregar ing a los verbos. Así es que también pueden checarlo. Ya tengo varias recomendaciones que les estoy dando, ¿verdad? De videos que pueden checar en el canal. Word order. Word order. ¿Qué dice? Orden de las palabras. When you were going to call. When you were going to call. Aquí está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque were va antes de you, ¿ok? Where el verbo va antes del pronombre, ¿ok? Cuando se hace una pregunta. ¿Se acuerdan? Que el que arranca la pregunta es el verbo, ¿ok? Pero cuando tenemos las doble H question, a ellas les gusta ser el centro de atención, ¿ok? Entonces, siempre cuando exista una doble H question en una pregunta, siempre van a ir al principio, siempre de los siempre, ¿ok? A ellas nadie les roba a ellas nadie les roba cámara, ¿ok? Entonces, when were you going to call? ¿Ok? ¿Qué más? Missing words, faltan palabras, ¿verdad? Por ejemplo, you waiting a long time. You waiting a long time. Faltan palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? El verbo, ¿verdad? El verbo. Entonces la oración correcta sería, were you waiting a long time? Were you waiting a long time? ¿Ok? Tenemos otro ejemplo. He talking to a client. He talking to a client. ¿Qué falta aquí? Otra vez el verbo, ¿verdad? Entonces, la oración correcta, he was talking to a client. ¿Ok? Y lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Lo de los verbos estáticos. Los verbos estáticos no se utilizan en los tiempos continuos. ¿Ok? No se utilizan. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí se pueden utilizar, pero son algunas excepciones. Pero por lo regular no se utilizan en los tiempos continuos. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir I was believing you. I was believing you. No. Tendría que decir la oración en presente simple. I believe you. I believe you. ¿Correcto? Y bueno, pues nada, esto nada más son los ejercicios. Dice traducir las oraciones en forma afirmativa, negativa y en pregunta. ¿Ok? Entonces, se tiene que traducir al inglés, se tiene que colocar, así como yo se las enseñé, como se las mostré en los ejemplos. Forma afirmativa, forma negativa y en pregunta. ¿Ok? Cada una de estas oraciones. Ojo, ¿eh? O sea, no quieran hacer la primera en... Ah, bueno, pues voy a hacer la primera en afirmativa, esta en negativa y esta en pregunta. Y así repito el ciclo. No, 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 no. Esta oración debe de estar en afirmativo, en negativo y en pregunta. Esta de aquí, lo mismo, ¿ok? Entonces aquí son tres oraciones y son 2, 4, 6, 8, 10, 30 ejercicios, ¿ok? Los que deben de tener, porque son 10 oraciones, ¿correcto? Si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, ahí sí, 10, 30, 30 oraciones las que deben de tener, ¿ok? Bueno, y pues muchísimas gracias por ver el video, un poquito largo, ¿verdad? Pero era el tiempo necesario.
Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en un siguiente video. See you next lesson.